Muy buenas, ¿cómo están? Un caluroso y afectuoso saludo desde Bolivia, aquí en un video más referente al Taller Internacional de Derecho Constitucional Comparado. El día de hoy voy a tocar desde el punto de vista de la comparación entre la Constitución Política de la República del Ecuador y del Estado Plurinacional de Bolivia. A mí me gusta más llamarle República de Bolivia, porque entiendo que en el texto constitucional boliviano se le llama República también, que llama al especial detenimiento a los que somos abogados y se refiere a lo que son los derechos de protección. Y cabe resaltar que desde la perspectiva de la Constitución boliviana no hay una determinación, una denominación de derechos de protección. Más bien, los derechos que se mencionan en la Constitución Política del Estado del Ecuador, de la República del Ecuador, son englobados casi todos en la Constitución de Bolivia dentro de lo que se llaman las garantías jurisdiccionales. Y la Constitución de la República del Ecuador tiene cabalmente un apartado diferente respecto de las garantías constitucionales y con un enfoque diferente, porque las que la Constitución Política de Bolivia denomina como garantías jurisdiccionales son básicamente las mismas que están en el capítulo de derechos de protección de la Constitución Política del Ecuador. Ahora, es importante denotar de que en la Constitución de la República del Ecuador hay un desarrollo, mayor desglose y mayor amplitud de ciertas situaciones puntuales. Por ejemplo, lo que es el derecho a la defensa. La defensa dentro de los procesos está bastante desglosada y es más amplia quizás que lo que establece la Constitución Política de Bolivia. Es menester y llama bastante la atención recalcar que en el punto séptimo de la Constitución del Ecuador refiere que, en primer lugar, en el inciso A, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Debe de contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. Estos derechos matrices permitirían, por ejemplo, en Bolivia, yo volando un poco con lo que podría ser la aplicación, dentro de exigir plazos prudenciales para la preparación de la defensa. En Bolivia no tenemos esta situación, por ejemplo, que incluso en Ecuador seguramente pueden contrastar ustedes un determinado plazo dentro de una ley nueva y acusar inconstitucionalidad por entender de que no es un plazo adecuado para la formulación de una defensa. Esto es bastante rico esto en materia constitucional. Lastimosamente en Bolivia no tenemos este apartado ni algo que pueda tener la misma significación. También ser escuchado en un momento oportuno y en igualdad de condiciones. Los procedimientos son públicos salvo excepciones. En Bolivia es básicamente igual. Se refiere a que nadie podrá ser interrogado ni aun con fines de investigación sin la presencia de un abogado. En Bolivia tenemos esa misma previsión. La asistencia de traductora o traductor. La presunción de inocencia. El principio de legalidad también está detallado, ¿no? El principio de legalidad, que es que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no estuviera sancionado por la ley penal, que es la base de todo el principio de legalidad penal y que también se desglosa a lo administrativo incluso para cualquier tipo de sanción estatal.
Eh, Todas estas situaciones, por ejemplo, que en procedimientos que están detalladas en la Constitución del Ecuador, están disgregadas en la Constitución Política de Bolivia, con algunas excepciones, como lo he mencionado antes. ¿Qué dice la Constitución Política Boliviana con respecto de las garantías jurisdiccionales? Establece que desde el artículo 109 en adelante, todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Esto ha sido desglosado como la base del principio de permeabilidad, es decir, que la Constitución permea en todos los procedimientos, y primacía constitucional también, ¿no? Que la Constitución se aplica por encima y de carácter preferente a la norma, salvo el principio del lex speciali, ¿no? La ley específica que se desglosa y que no es contraria al orden constitucional. Y tenemos posteriormente los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por la ley. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior. Esta situación de las órdenes superiores está más detallada y desglosada, mejor regulada por la Constitución Política de la República del Ecuador. Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria y crímenes de guerra son imprescriptibles. Esta situación también está prevista en la República del Ecuador, pero con mayor detalle. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico en Bolivia son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Si bien habla de una imprescriptibilidad, esto no significa de que el proceso va a ser eterno. El proceso tiene un término y ese término se debe respetar bajo sanción de extinción de la acción penal. Entonces, hay algo que no se debe confundir, por ejemplo, la imprescriptibilidad del término de duración de la acción, que va más acorde al principio de celeridad que ha sido reconocido a nivel internacional a través de tratados. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación, resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instigan o consientan serán destituidas y destituidos sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia son nulas de pleno derecho. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus intereses legítimos. El derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva se desprende de este apartado constitucional y también lo contempla los derechos de protección en la República del Ecuador, en su Constitución. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible, que este es la base del principio de legalidad
contemplado en la Constitución boliviana, que ya lo he mencionado, es diferente, más detallado en la Constitución del Ecuador. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en los derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de la condena. Estos derechos también los contempla la Constitución de la República del Ecuador. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto los casos establecidos por ley. Está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento en Bolivia. La máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Ese es el tope que establece la Constitución Política del Estado de Bolivia para la sanción penal, porque lo que se busca en Bolivia es la rehabilitación y reinserción de la persona que incurre en un delito. No está permitida la pena de muerte, no está permitida la cadena perpetua, y en ese sentido esta es la vía que optó el Estado boliviano, de que la sanción máxima sea de 30 años de privación de libertad. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados con respeto a sus derechos. El paradigma que persigue el Estado boliviano es la no eliminación de las personas, ni civilmente, ni por muerte, por ningún motivo, sino tratar la reinserción y rehabilitación de la persona. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la vía indígena originaria campesina, que en Bolivia tiene una jurisdicción especial cuando se trata de comunidades originarias campesinas. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa, que este es el principio que identificamos como del juez natural en Bolivia, el juez que corresponde preestablecido para el juzgamiento de una situación o una controversia específica. Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma. Excepcionalmente, de manera obligatoria, deberá ser asistida por traductora, traductor o intérprete. Esta previsión también está en la Constitución del Ecuador. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma ni contra sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado o sus afines hasta el 2º grado. El derecho a guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen. Esta es la base para la acción que se llama acción directa de nulidad. Cuando una persona ejerce una autoridad, ejerce un acto usurpando funciones, hay una vía directa ante los tribunales, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, para anular ese acto. La ley dispone solo para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar de los delitos cometidos por los servidores públicos contra los intereses del Estado;
y en el resto de los casos señalados por la Constitución. Esa es la batería jurídica de los derechos de protección comprendidos como garantías jurisdiccionales en la Constitución Política del Estado de Bolivia. Llama también la atención la diferencia que hay en la Constitución de la República del Ecuador, porque en la República del Ecuador se adopta la siguiente disposición muy importante para la protección de sus nacionales. El artículo 79 de la Constitución del Ecuador refiere que en ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Esa previsión no está contemplada en la Constitución Política del Estado de Bolivia y bueno, ya son las vías jurisprudenciales las que van desarrollando los sistemas para determinar la postura del Estado con respecto a una solicitud de extradición. Asimismo, hay el derecho como derecho a la seguridad jurídica que dice la Constitución del Ecuador en su artículo 82, que se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Este era un derecho que, si bien en la Constitución anterior no tenía el detalle que tiene la Constitución del Ecuador, existía en la Constitución de 1976. En la Constitución Política actual de 2009 no tenemos la previsión del derecho a la seguridad jurídica. Esta situación, por ejemplo, ha generado el desarrollo de líneas jurisprudenciales que explican por qué en la época de transición de una constitución a la nueva constitución, las acciones constitucionales se planteaban en muchos casos bajo la petición de la protección y del amparo y la tutela del derecho a la seguridad jurídica. Y la línea jurisprudencial que emana el Tribunal Constitucional refiere que no hay un derecho a la seguridad jurídica en la Constitución de Política del Estado Boliviano, pero sí se vincula un principio a la seguridad jurídica como una vertiente, un naciente del derecho al debido proceso. Es decir, que la protección o la tutela del derecho a la seguridad jurídica en Bolivia es secundario, digamos, no está a la altura de los derechos porque no se considera un derecho en sí, sino como un elemento fundante del derecho al debido proceso. Tiene que estar directamente vinculado a una violación al debido proceso como una violación a las normas establecidas dentro de un procedimiento y es más un derecho procesal que un derecho sustantivo en Bolivia, porque en el Ecuador sí es un derecho base, un derecho sustantivo, digámoslo así, un derecho fundamental. Esas son, desde mi perspectiva, las más grandes diferencias que hay y que enriquecen bastante lo que podemos conocer a partir de la comparación de las constituciones. Desearía, la verdad, que la Constitución Política de Bolivia tome algunas de estas situaciones que he mencionado, que se encuentran en las del Ecuador, y bueno, también, ¿no?, las de la Constitución del Ecuador, algunas situaciones que sean más beneficiosas para los derechos humanos se pueden extraer del texto constitucional de Bolivia.
Eso es todo por esta intervención. Les agradezco mucho el tiempo que me han brindado. Hasta luego.